Esta es la historia de una conversación peculiar que sostuve con una inteligencia artificial. El tema, tan antiguo como enigmático, Satanás. Decidí explorar este personaje mitológico a través de los ojos, o mejor dicho, los algoritmos de una IA. Y debo aclarar algo importante. Las preguntas que surgieron no fueron premeditadas, ni seguían un guión establecido. Fueron preguntas espontáneas, nacidas de la curiosidad y del flujo mismo de la conversación. Les comparto esta experiencia, este diálogo entre la mente humana y la inteligencia artificial, con la esperanza de que les inspire a cuestionar, a investigar y a formar sus propias conclusiones. Comencé con una pregunta básica, fundamental, etimológicamente hablando. ¿Qué significa la palabra Satanás? La inteligencia artificial me respondió lo siguiente. Etimológicamente, la palabra Satanás proviene del hebreo satán, que significa adversario o acusador. Este término se usaba en la Biblia hebrea. Me explicó que se refería tanto a adversarios humanos como a una figura celestial con el rol de acusador divino, y que en griego se tradujo como diabolos, que significa calumniador. Interesante, pensé, la connotación de enemigo absoluto no parecía ser la original. O sea, comenté, que al principio no era visto como un demonio, como un ente maligno. La IA confirmó mi sospecha. Correcto, al principio Satanás no era visto como un ente maligno o el demonio. En el Antiguo Testamento hebreo. Me explicó que su función era la de un adversario o acusador, a menudo actuando con el permiso de Dios para probar la fe de los humanos, como en el caso del libro de Job. Intrigado, continué mi indagación. Le pregunté, si solo tomamos en cuenta la información de la Biblia, ¿cuál es el rol de Satanás? La IA me respondió que, según la Biblia, el rol de Satanás es variable según el contexto, pero generalmente se le describe como adversario, acusador y tentador. En el Antiguo Testamento, continuó, Satanás actúa como un fiscal celestial, y citó el libro de Job. Luego me explicó que en el Nuevo Testamento su papel se amplía, convirtiéndose también en tentador, engañador y opositor de la humanidad y de Dios, y para ilustrarlo, me refirió a la tentación de Jesús en el desierto y a la influencia que, según la Biblia, ejerce sobre el mundo. Quería profundizar en ese concepto de oposición a la humanidad, así que le pregunté, ¿a qué se refiere con que el diablo, o sea Satanás, es opositor a la humanidad? La inteligencia artificial me respondió que se refiere a que su objetivo es alejar a los seres humanos de Dios y del propósito divino. Me explicó que, según la Biblia, busca engañar, tentar y destruir, promoviendo el pecado y la separación de Dios. En el Nuevo Testamento, añadió, se le describe como el príncipe de este mundo y el padre de la mentira. Una imagen popular del diablo es la de un ser que reina en el infierno. Para aclarar este punto, pregunté, ¿Satanás es el que administra el infierno? La respuesta de la IA fue contundente. No, según la Biblia, Satanás no administra el infierno ni es su gobernante. Esta idea es un concepto erróneo. Me explicó que esta imagen se ha popularizado por la cultura y la literatura, pero que carece de fundamento bíblico. Para obtener una perspectiva más amplia, le pregunté a la IA qué decía la Iglesia Católica sobre Satanás. La IA me proporcionó un resumen de la postura católica, explicando que Satanás y los demás demonios fueron creados como ángeles buenos, pero se volvieron malvados por su propia voluntad al rechazar a Dios. Me explicó la postura de la Iglesia sobre el poder limitado de Satanás y la advertencia contra la superstición excesiva y el culto a los demonios. Volviendo a la fuente original, le pregunté, y con respecto a la figura de Satanás, ¿qué dice la Biblia? La IA me explicó que la Biblia lo presenta como un ángel perfecto que se rebeló contra Dios por orgullo. Me explicó el significado de su nombre, adversario o acusador, y cómo su rol evoluciona a través del Antiguo y Nuevo Testamento. La imagen tradicional de Satanás es muy vívida. Quise saber qué tanto se basaba en las Escrituras, así que pregunté, con respecto a la apariencia de Satanás, ¿cómo lo describe la Biblia? La IA me respondió que la Biblia no describe una apariencia física específica para Satanás, dado que es un ser espiritual. Me explicó que las imágenes que se utilizan, como ángel de luz o dragón, son simbólicas y representan su naturaleza engañosa y destructiva. Entonces, le planteé, ¿y entonces por qué se presenta a Satanás con cachos, patas de cabra, cola y tridente? La inteligencia artificial me explicó que esta representación proviene de influencias culturales y artísticas, no de descripciones bíblicas. Me habló de la demonización de deidades paganas durante la cristianización de Europa, como el dios griego Pan,
y cómo sus atributos se incorporaron a la imagen del diablo. La siguiente pregunta surgió de manera natural. Entonces, ¿quién fue el que cambió la figura de Satanás? ¿Fue la Iglesia? La respuesta de la IA fue afirmativa. Me explicó que la Iglesia cristiana, a lo largo de los siglos, moldeó la figura de Satanás con esos atributos para desacreditar las religiones paganas y sus deidades. Profundizando en ese punto, le pedí a la IA que me hablara de esos dioses paganos, de lo que hacían, y si eran deidades malas. Me explicó que no eran inherentemente malos, sino que representaban fuerzas naturales y aspectos de la vida humana o cósmica. No existía una dualidad estricta del bien y el mal. Le pedí un ejemplo concreto. Lo que quiero saber, por ejemplo, el dios Pan, ¿qué es lo que hacía? La IA me describió a Pan como una deidad pastoral asociada con la naturaleza, los pastores y los rebaños. Me contó sobre su flauta y su capacidad de inspirar tanto alegría como temor repentino, origen de la palabra pánico. Para ampliar la perspectiva, pregunté qué representaba Satanás para la religión judía. La IA me explicó las diferentes interpretaciones del judaísmo, donde Satanás no es una fuerza maligna independiente, sino un agente de Dios, una metáfora de la inclinación al mal, o un acusador celestial. Finalmente, pregunté, ¿y en la religión islámica, qué representa la figura de Satanás? La IA me explicó la concepción islámica de Iblis o Saitán, un ser creado del fuego que se negó a postrarse ante Adán. Me explicó que no es un rival de Dios, sino una criatura subordinada a el que tienta a los humanos. La palabra demonio es comúnmente asociada a Satanás. Le pregunté a la IA. A Satanás se le conoce con la palabra demonio, pero originalmente en la Biblia no aparece con el nombre de demonio, sino con el nombre Satanás. ¿Por qué llegó a utilizar esa palabra demonio como sinónimo del mismo personaje? La IA me explicó la evolución lingüística del término demonio, desde su origen griego daimon, que significaba genio o ser sobrenatural, hasta su asociación con el mal en la tradición cristiana. Similarmente, le pregunté sobre la palabra diablo. Bueno, además de la palabra demonio, también a Satanás se le dice diablo. ¿Cómo llegó a usarse esa palabra para describir a este personaje? La IA me explicó la etimología griega de diablo, diabolos, que significa calumniador o acusador, y cómo su uso se popularizó a través de las traducciones de la Biblia. Acercándome a la conclusión de mi indagación, le pregunté, entonces, en los textos originales del hebreo, ¿la denominación o el nombre correcto de este personaje es Satanás? La respuesta fue esclarecedora, no, en los textos hebreos originales. Me explicó que Satán no era un nombre propio, sino un sustantivo común que significaba adversario o acusador. Para terminar, le pedí que resumiera todo lo conversado. Tomando como base la información anteriormente presentada, quiero que hagas una síntesis y compares la imagen que proyecta la Iglesia sobre Satanás con respecto a lo que se dice en la Biblia. La IA resumió las diferencias clave entre el concepto original hebreo de Satán y la figura de Satanás construida por la Iglesia. Me explicó que, en los textos hebreos originales, Satán era un sustantivo común que significaba adversario o acusador, una función, no un nombre propio. Actuaba como un agente al servicio de Dios, un fiscal celestial, sin características físicas específicas. La Iglesia, sin embargo, transformó este concepto abstracto de adversario en un ser maligno personificado, con atributos físicos tomados de deidades paganas, como cuernos, patas de cabra y tridente. Se le atribuyó una maldad inherente y se le presentó como opositor a Dios, asociándolo incluso con la serpiente del Edén, una conexión inexistente en los textos originales. La idea de Lucifer como ángel caído, añadió, también proviene de una interpretación posterior de un pasaje bíblico que originalmente no se refería a Satanás. En resumen, la imagen actual de Satanás es una construcción eclesiástica posterior que difiere significativamente de la figura presente en los textos hebreos originales. La transformación de un concepto abstracto a un personaje maligno concreto se dio a través de traducciones, interpretaciones y la incorporación de elementos culturales externos. Finalmente, le hice la pregunta definitiva. Entonces, ¿se puede concluir que la imagen que dio a conocer la Iglesia Católica es un personaje ficticio, inventado, si se le compara con la idea original de los textos originales hebreos? La respuesta de la inteligencia artificial fue un sí, exactamente. Me resumió los puntos clave que demostraban la naturaleza ficticia de la imagen popular de Satanás, creada por la Iglesia con propósitos específicos. Esta conversación con la IA me dejó reflexionando. La figura de Satanás, tal como la conocemos hoy, es una construcción,
Una evolución a través del tiempo, la traducción y la interpretación. Y lo más fascinante es cómo la IA, sin prejuicios ni dogmas, me ayudó a desentrañar las capas de significado y a comprender mejor la evolución de este personaje a lo largo de la historia. Espero que esta experiencia les invite a cuestionar, a investigar y a buscar la verdad detrás de las creencias. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento.